Jamás habría imaginado que una noche cualquiera pudiera convertirse en la peor pesadilla, o tal vez en el mayor despertar de toda mi vida. Si alguien me hubiera dicho, hace algunos meses, que sería yo quien desenterraría el secreto más profundo de mi propia familia, me habría reído en su cara, lo habría tomado por loco. Porque para mí, nuestra casa era como cualquier otra. Rutina, discusiones tontas, silencios eternos, pero todo aparentemente dentro de lo normal. Me llamo Lucía y lo que estás a punto de escuchar puede hacerte replantear todo lo que crees saber sobre tu propia familia. Porque, sinceramente, nadie está realmente preparado para descubrir que ha vivido años rodeada de mentiras, especialmente cuando esas mentiras vienen de la persona en quien más confías. Y si crees que conoces a tu madre, créeme, no la conoces. Era principios de otoño en Madrid, una de esas noches frías que hacen que el silencio pese aún más. Yo estaba en mi habitación, fingiendo estudiar, aunque en realidad solo pasaba el dedo por el móvil, distraída con cualquier cosa. Mis padres se separaron hace ya 4 años, y desde entonces mi madre llevaba sobre los hombros un peso invisible. Siempre lo notaba, aunque intentara no mirar demasiado. Se volvió más estricta, más exigente, pero en su mirada siempre había algo lejano, casi triste, como si escondiera algo que nadie más podía entender. Nunca me atreví a preguntar, quizás por miedo a la respuesta, o porque todos tenemos nuestros propios fantasmas. Y yo, desde luego, tenía los míos. Aquella noche, el reloj marcaba casi las 11. Mi madre seguía despierta, algo raro, ya que siempre se quejaba de su insomnio, de las preocupaciones diarias que le robaban el sueño. Yo ya estaba tumbada, arropada hasta la cabeza, a punto de dormirme, cuando escuché un ruido apagado viniendo del salón. No era habitual. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Me levanté en silencio, descalza sobre el suelo frío, procurando no hacer ni el más mínimo ruido. Al acercarme a la puerta, oí susurros. Era la voz de mi madre, bajita, casi llorando, y entonces, ese sonido, una caja de madera abriéndose, el chirrido de la tapa cortando el silencio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía allí, tan tarde? Sin pensarlo demasiado, cogí el móvil, abrí la cámara y me acerqué un poco más, buscando mirar por el hueco de la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi madre estaba sentada en el suelo, rodeada de cartas, fotos antiguas y un sobre marrón. Le temblaban las manos mientras rebuscaba entre los papeles, los ojos rojos de tanto llorar. La vi coger una foto, mirarla durante varios segundos y susurrar algo como «Perdóname». En ese instante comprendí. Esas lágrimas no eran de añoranza, sino de culpa. Una culpa que, de alguna manera, llevaba años intentando enterrar. Por un momento, pensé en volver a mi habitación, fingir que no había visto nada, pero algo me retuvo. Quizás la necesidad de entender, quizás simplemente la urgencia de saber la verdad. Pulsé rec en el móvil, las manos temblorosas, y seguí espiando, como una niña haciendo algo prohibido. De repente, sonó su teléfono. Mi madre lo miró asustada, como si esperara malas noticias. Respondió con la voz apenas audible. Solo pude distinguir fragmentos. No puedo seguir ocultándolo. Ella merece saberlo. Ha llegado el momento. Sentí un escalofrío. ¿De quién estaba hablando? ¿Qué estaba a punto de revelar? Cada palabra hacía que mi ansiedad aumentara, junto con la sensación de que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría vuelta atrás. Mientras hablaba por teléfono, la vi sacar un papel del sobre marrón. Era pequeño, pero lo sostuvo como si fuera lo más valioso del mundo. Comenzó a leer en voz baja, como si fuera una oración, una confesión. Las lágrimas seguían cayendo y yo me sentía una intrusa, pero no podía dejar de grabar. Entonces la escuché decir, «Ya no puedo más. La verdad tiene que salir, aunque duela». El silencio después de esa frase pesó como una losa. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, rabia y compasión. Jamás había visto a mi madre tan frágil. Era como si estuviera luchando con todos los demonios de una vida entera.
allí, sola, en la penumbra del salón. Cuando colgó, se quedó inmóvil, mirando sus propias manos. Pensé en entrar, abrazarla, preguntarle qué estaba pasando, pero me quedé paralizada. Una parte de mí deseaba que todo fuera solo una pesadilla, pero la otra necesitaba desesperadamente saber qué se estaba ocultando, porque, en ese momento, ya no era solo la hija curiosa, sino la protagonista de un misterio capaz de poner mi mundo del revés. Todavía no tenía ni idea de lo que estaba por venir, pero sabía que, después de esa noche, nada, absolutamente nada en mi vida ni en la de mi familia sería como antes. Y si tú que me escuchas alguna vez has sentido que algo se esconde delante de tus ojos, ¿te atreverías a enfrentarlo? Si quieres descubrir hasta dónde llega esta historia, suscríbete al canal y acompáñame, porque la verdad, aunque se esconda, siempre acaba saliendo a la luz. Después de aquella noche, dormir se volvió imposible. Daba vueltas en la cama durante horas, el corazón desbocado, la mente saturada de preguntas. No podía apartar de mi cabeza la imagen de mi madre, arrodillada en el suelo del salón, llorando sobre cartas y fotografías. ¿Qué estaba ocultando exactamente? ¿Qué tenía ese sobremarrón de tan pesado? Y sobre todo, ¿por qué pensaba que yo merecía saberlo? Aquella frase no paraba de resonar en mi interior, como una llamada que no había pedido, pero tampoco podía ignorar. A la mañana siguiente, la casa parecía otra. Mi madre estaba distinta, con ojeras profundas y movimientos lentos, como si la madrugada le hubiera robado el poco sosiego que aún le quedaba. Durante el desayuno intentó fingir normalidad, pero el silencio entre nosotras era más denso que nunca. Yo me dedicaba a observar cada gesto, cada mirada, intentando encontrar alguna pista en su comportamiento. Pero lo único que encontré fue distancia. Mi padre llamó temprano, como solía hacer de vez en cuando, preguntando si todo iba bien. Mi madre contestó que sí, con esa voz cansada, y pude notar cómo le temblaban las manos. Era como si cada palabra estuviese cargada de un significado oculto, como si caminara sobre cristales en su propia casa. Sentí unas ganas casi incontrolables de preguntarle qué estaba pasando, de abrir ese baúl de una vez por todas. Pero me faltaba valor, me faltaba preparación y, sobre todo, me faltaba la certeza de querer escuchar la respuesta. El resto del día fue como vivir en piloto automático. Fui al instituto, pero no recuerdo ni una sola palabra de lo que dijeron los profesores. Mi cabeza estaba atrapada en lo que había visto, en lo que había oído, en lo que imaginaba. Cada minuto, nuevas preguntas me asaltaban. ¿Qué decían esas cartas? ¿Quién era la persona de la foto? ¿Qué escondía ese billete tan devastador? Me resultaba imposible concentrarme en cualquier otra cosa. Incluso mis amigas notaron que algo no iba bien. Me preguntaron si estaba todo en orden y respondí con una sonrisa forzada, intentando parecer normal. Pero por dentro era como si estuviese viviendo en un mundo paralelo, esperando el momento de cruzar al otro lado, ese donde estaban todas las respuestas, fueran buenas o malas, que necesitaba. Cuando volví a casa, el aroma intenso a café recién hecho me recibió en la cocina. Mi madre estaba sentada a la mesa, con la misma caja de madera delante. Esta vez no intentó ocultarla. Al contrario, parecía dispuesta a enfrentarse a lo que viniera, aunque eso le costara aún más. «Hola, hija. ¿Todo bien en el instituto?», preguntó, forzando una sonrisa. «Normal», respondí, tratando de mantener la voz firme. Asintió, removiendo el café lentamente, como si buscara valor en el fondo de la taza. Permanecimos en silencio largos minutos. «Lucía, ¿tú has notado que pasa algo raro en casa?», preguntó al fin, sin mirarme a los ojos. Se me revolvió el estómago. Dudé, sin saber qué responder. Parte de mí quería gritar que sí, que todo iba mal, que había visto y oído demasiado como para fingir que era solo mi imaginación. Pero otra parte solo quería huir, fingir que aún quedaba algo bajo control. «No sé, mamá. Estás rara. Te vi despierta hasta tarde ayer». Mi voz salió baja, casi un susurro. Ella respiró hondo, cerró los ojos un instante y al abrirlos parecía mayor, más cansada. «Hay cosas que intentamos enterrar, Lucía»,
cosas que creemos que nunca volverán, pero siempre encuentran la manera de salir a la superficie, dijo, y vi cómo una lágrima le resbalaba discretamente por la mejilla. El aire se volvió denso. Por un momento pensé que iba a contármelo todo ahí mismo, pero no fue así. Se levantó, recogió la caja y subió las escaleras, dejándome sola en la cocina, dándole vueltas al verdadero significado de sus palabras. Los días siguientes fueron una especie de juego de adivinanzas. Mi madre estaba inquieta. Hablaba por teléfono en voz baja, deambulaba por la casa con la caja misteriosa. A veces la sorprendía mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos, sosteniendo la foto de alguien a quien yo nunca había visto. Otras, la encontraba llorando sola en el baño, limpiándose los ojos deprisa cuando notaba mi presencia. Aquello me consumía por dentro. Cada detalle se transformaba en una pista, en un fragmento de un rompecabezas imposible de resolver. Decidí investigar por mi cuenta. En la primera ocasión que tuve, esperé a que mi madre saliera a hacer la compra y subí a su habitación. El armario estaba sin cerrar. Busqué la caja, pero ya no estaba. Revolví los cajones, pero solo encontré ropa, papeles viejos, facturas pagadas, nada sospechoso. Estuve a punto de rendirme hasta que, detrás de una pila de libros, vi un cuaderno antiguo. Lo abrí por las primeras páginas, solo había garabatos y cuentas de supermercado. Pero más al fondo encontré hojas sueltas, cartas dobladas, trozos de fotografías cortadas por la mitad. El corazón me latía tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Leí las primeras líneas de una carta. Si algún día esta verdad sale a la luz, espero que puedas perdonarme. Nunca debió ser así. Nadie tenía que salir herido. Sentí cómo se me erizaba la piel. La letra era la de mi madre. Seguí leyendo con las manos temblorosas. Palabras sueltas, fechas antiguas, nombres que no me sonaban. Vi menciones a un hospital, a una deuda, a un él que debía ser protegido a toda costa. Las preguntas no hacían más que aumentar. ¿Quién era ese él? ¿Qué había hecho mi madre para necesitar tanto perdón? ¿Y por qué, después de tantos años, ese secreto estaba a punto de explotar? En el fondo de la caja de cartas encontré una foto antigua, amarillenta por el paso del tiempo. Era una mujer joven, mi madre, años atrás, junto a un hombre desconocido, sosteniendo un bebé en brazos. Detrás de la foto, una frase escrita a mano. Para no olvidar nunca de dónde venimos. Sentí un escalofrío. Aquello lo cambiaba todo. ¿Quién era ese bebé? ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué nunca había visto esa foto en casa? Las piezas empezaron a encajar, aunque fueran torcidas, aunque faltaran muchas. Volví a mi cuarto con la cabeza dando vueltas, las cartas escondidas en el bolsillo del abrigo. Pasé el resto del día mirándolas, tratando de armarme de valor para enfrentar a mi madre, para preguntarle todo de una vez. Pero las palabras no salían. Esa noche me quedé tumbada mirando el techo, repitiendo mentalmente las frases de la carta, el rostro de la foto, las fechas, los nombres. Una sensación de urgencia me carcomía por dentro. Necesitaba respuestas, y solo había una persona capaz de dármelas. En el fondo, lo sabía. Estaba a punto de abrir una puerta que quizá nunca podría volver a cerrar, y aún así ya no era capaz de retroceder. Solo me quedaba el coraje para preguntar, el coraje para escuchar, y el coraje para aceptar que desde ese momento mi familia jamás volvería a ser la misma. Tardé 3 días en reunir el valor necesario. 3 días de miradas esquivas, silencios interminables y noches en vela. Mi corazón latía como un tambor dentro del pecho. Cada vez que me cruzaba con mi madre por la casa, sentía que ella también lo sabía. El momento de la verdad estaba cerca y ya nadie podría posponerlo más. La mañana de aquel sábado, el sol apenas había salido cuando escuché a mi madre trasteando en la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el nerviosismo que flotaba en el aire. Me quedé en mi habitación unos minutos, mirando las cartas y la foto que había encontrado. Pasé los dedos sobre la imagen de mi madre de joven, intentando descubrir allí alguna pista de quién fue antes de todo esto, antes del silencio, antes de los secretos. Guardé las cartas en el bolsillo de la chaqueta y bajé las escaleras con las piernas temblorosas, repasando en mi cabeza lo que iba a decir.
Ella estaba sentada a la mesa, los ojos hundidos, contemplando la taza de café como si quisiera desaparecer en ella. Me senté enfrente, sin disimular el nerviosismo. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No respondió al instante. Solo levantó la mirada y por primera vez en días me sostuvo la mirada sin apartarse. Había cansancio, sí, pero también una extraña serenidad, como si por fin estuviera lista. Lo sé, susurró, la voz quebrada. Respiré hondo, luchando por no llorar, por contener el temblor de mis manos. ¿Por qué llorabas aquella noche? ¿Qué esconden esas cartas? ¿Quién es el hombre de la foto? ¿Y quién es ese bebé? Mi madre tardó unos segundos en contestar. Vi sus labios temblar como si tuviera que escoger cada palabra con sumo cuidado. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y comenzó a hablar. Lucía, hay cosas en la vida que guardamos tanto tiempo que acaban formando parte de nuestro cuerpo, de nuestra piel. Yo pensaba que sería capaz de protegerte de la verdad, pero tal vez te he hecho más daño intentando ocultarla. Escuché esas palabras como si vinieran de muy lejos. Ella tomó una de las cartas de mi mano, reconoció enseguida su propia caligrafía y continuó. Ese hombre de la foto se llama Javier. Lo conocí antes de conocer a tu padre. Fue mi primer amor. Todo lo que vivimos fue intenso, real, pero también lleno de dificultades. En esa época, las cosas eran muy diferentes. Me quedé embarazada sin planearlo y mi familia no lo aceptó. Javier era de otra ciudad, sin familia cerca, y cuando supo que estaba esperando un bebé, se asustó. Desapareció. Me encontré sola, con 22 años y sin saber qué hacer. El silencio pesaba entre nosotras, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía decir nada. Solo la miraba, intentando asimilar cada palabra, cada lágrima contenida. Mi madre siguió, la voz temblorosa pero decidida. Cuando naciste, ya no tenía a nadie. Mis padres me ayudaron, pero me hicieron prometer que nunca podría hablar de Javier, ni de todo lo que sucedió antes de que nacieras. Era como si hubieran borrado una parte de mi vida. Yo acepté porque creí que así te protegía. Pero, un año después, Javier regresó. Quería ver a su hija, formar parte de tu vida. Pero en ese momento, yo ya estaba intentando rehacer mi historia con tu padre, el hombre al que siempre has conocido como tal. No sabía qué hacer, Lucía. Tenía miedo de complicar aún más tu vida. Por eso decidí apartar a Javier, y él lo aceptó. Me dejó una carta diciendo que me perdonaba, que solo quería que tú fueras feliz, aunque fuera lejos de él. Me dolía el pecho. Tantas preguntas se agolpaban en mi mente, pero solo fui capaz de repetir una cosa. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué me dejaste crecer sin saber nada? Mi madre rompió a llorar. No fue un llanto silencioso, sino uno antiguo, doloroso, de quien ha cargado una vida entera de culpa. Tenía miedo, hija, miedo de perderte, miedo de perder la poca paz que había conseguido después de tanta confusión, y sobre todo, miedo de que me odiaras, de que pensaras que te privé de una familia completa. Pensaba que, guardando este secreto, te estaba protegiendo. Pero cada cumpleaños tuyo, cada logro, cada dificultad, me acordaba de él. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, este secreto se volvió un peso insoportable. Me cerré, me volví más dura, más distante, y eso no fue justo contigo. Su dolor era palpable, y al mismo tiempo yo sentía una mezcla de rabia, pena y una extraña compasión. ¿Y el bebé de la foto? Pregunté casi sin voz. Mi madre se pasó la mano por los ojos, tratando de recomponerse. Esa bebé eres tú, Lucía. Y yo nunca pude sacar esa foto del fondo de la caja porque me recordaba todo lo que dejé atrás. Todos los caminos que podrían haber sido, todas las decisiones que tomé. Me prometí a mí misma que algún día tendría el valor de contártelo todo. Pero el miedo siempre era más fuerte. Nos quedamos las dos en silencio, la respiración pesada llenando el espacio entre nosotras. Era como si, de repente, todo cobrara sentido.
La tristeza de mi madre, las miradas perdidas, la distancia silenciosa que había entre nosotras, y al mismo tiempo era como si se abriera un abismo bajo mis pies. Mi madre tomó mi mano, la apretó con fuerza y dijo: «Perdóname, nunca quise hacerte daño». En ese instante, comprendí que la verdad no era un monstruo del que huir, sino una herida abierta que solo podría cicatrizar si teníamos el coraje de enfrentarla juntas. Allí, frente al mayor secreto de nuestra familia, mi vida cambió para siempre. Los minutos siguientes al enfrentamiento estuvieron marcados por un silencio diferente. Ya no era ese silencio asfixiante que habitaba la casa antes. Era un silencio pesado pero necesario, como si cada una de nosotras necesitara tiempo para recolocar sus emociones, para buscar aire tras el terremoto que esa conversación había provocado. Mi madre seguía sujetando mi mano y, aunque no decía nada, en su gesto había un perdón profundo, más hondo que cualquier disculpa que pudiera pronunciar. Lloraba en silencio, con los ojos enrojecidos, y yo también dejé que las lágrimas cayeran, sin esforzarme por parecer fuerte o indiferente. Por primera vez en mucho tiempo, no había barreras entre nosotras, ni papeles, ni mentiras, ni secretos. Tardé unos minutos en poder hablar, y cuando por fin lo hice, mi voz salió temblorosa. «No te odio, mamá, solo estoy perdida». Ella respiró hondo, se secó el rostro e intentó sonreír, pero era una sonrisa dolorida, la de alguien que sabe que algunas cicatrices tardan mucho en cerrarse. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Éramos dos extrañas compartiendo el mismo techo, reaprendiendo a convivir como si nos conociéramos de verdad por primera vez. A veces sentía ganas de huir, de encerrarme, pero al instante surgía en mí la necesidad de entender, de rellenar los huecos de mi propia historia. Mi madre comenzó, poco a poco, a abrir su corazón. Me contó detalles que jamás había confesado ni a sus propios padres. Los momentos con Javier, las conversaciones llenas de promesas, el miedo de verse sola y embarazada, la presión familiar para enterrar aquel capítulo de su vida. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas que, lentamente, revelaba a una mujer muy diferente de la madre que yo creía conocer. Una tarde fría de domingo me mostró las cartas antiguas de Javier, cartas que él envió durante meses, tratando de saber de mí, suplicando noticias. Muchas de ellas nunca fueron contestadas. Otras, mi madre las rompió presa del miedo. «Fui una cobarde», confesó con la voz ahogada. «Dejé que el miedo decidiera todo por mí, y tú pagaste el precio». La escuché en silencio. Sí, sentía rabia, pero ya no era la misma de antes. Había una compasión extraña, una necesidad de abrazar a esa mujer tan frágil como yo, llena de errores, pero también de amor. Pasamos horas leyendo esas cartas. Descubrí que Javier se marchó, que intentó rehacer su vida en otro lugar, pero nunca dejó de preguntar por mí. Mi nombre estaba en cada línea, en cada despedida, en cada esperanza frustrada. Sentí una tristeza profunda por no haber tenido la oportunidad de conocerle, de preguntarle tantas cosas, de vivir otra versión de mi infancia. Pero al mismo tiempo comprendí que esa ausencia, por dolorosa que fuera, también me había hecho ser quien soy. Las cartas, las fotos, todo el pasado por fin expuesto ante nosotras, comenzaron a transformarse en puentes. Poco a poco, las conversaciones fluían sin reproches. Mi madre empezó a hablar de sí misma, no solo como madre, sino como mujer, como alguien que también se equivocó, también se perdió, también fue hija alguna vez. Y yo comencé a verla de otro modo, más humana, menos idealizada, llena de fallos, pero también de coraje por haberse atrevido por fin a afrontar la verdad. No fue fácil. Hubo rabia, dolor y mucha culpa al descubierto en los días siguientes. Hubo momentos en los que no podía mirarla sin sentirme traicionada. Otras veces solo quería abrazarla, porque por fin entendía la soledad que había cargado durante años. Algunas noches soñaba con Javier. Imaginaba cómo habría sido mi vida si él se hubiese quedado, si mi madre hubiese tomado otras decisiones. Pero, poco a poco, fui aceptando que el pasado no puede cambiarse, solo puede ser comprendido. Poco a poco fui recuperando la normalidad. Volví al instituto.
Traté de concentrarme en clase, de hablar con mis amigas, pero todo me parecía distinto. Era como si hubiera crecido años en apenas unos días, como si ese dolor me hubiese obligado a madurar de golpe. Mi madre respetó mi tiempo. No me presionó para perdonarla, no intentó justificarse más de la cuenta. Simplemente estuvo ahí, presente, lista para hablar, para escuchar, para darme espacio. Una noche, mientras fregábamos los platos juntas, me miró y me preguntó con timidez: ¿Quieres buscar a Javier? Eso me descolocó. Me quedé en silencio unos segundos, pensando en todo lo que podría pasar, en el miedo de abrir otra herida, en no ser aceptada por alguien que nunca estuvo. No lo sé, mamá. Ella asintió sin insistir y añadió: Cuando estés preparada, si quieres, te ayudo. En ese momento comprendí que el mayor cambio ya se había dado. No importaba si algún día buscaría a Javier o no. Lo importante era que ya no había secretos entre nosotras. Mi madre era solo mi madre, humana, imperfecta, pero por fin auténtica. Y yo solo era yo, lista para enfrentar el pasado, para perdonar, para elegir qué hacer con mi historia. Esa noche me acosté, y por primera vez en muchos días conseguí dormir sin el peso de lo desconocido. La verdad había dolido, sí, pero en el fondo era un alivio. Por fin sentía que podíamos empezar de nuevo, aunque fuera difícil, aunque llevara tiempo. Y por primera vez sentí ganas de dar las gracias, no por lo que pasó, sino por haber tenido el valor de afrontarlo, de mirar a mi madre a los ojos y ver a alguien real, de mirarme en el espejo y aceptar mis propias dudas, mis cicatrices, mi fuerza. La verdad duele, pero también libera. Y en esa madrugada, entre cartas, recuerdos y lágrimas, descubrí que es posible empezar de nuevo, incluso después de una vida entera de secretos. Hoy, al mirar atrás y repasar todo lo que ha sucedido, todavía me asombro de la fuerza que encontré para seguir adelante. Jamás pensé que sería capaz de enfrentar la verdad cara a cara, mucho menos de sobrevivir a la avalancha de emociones que vino después. Pero la vida es así. Te arranca los velos cuando menos lo esperas y te muestra que eres mucho más fuerte de lo que creías, y que las familias, incluso con todas sus imperfecciones, también lo son. Durante mucho tiempo pensé que mi madre era un enigma imposible de descifrar. La veía como alguien fría, distante, atada a un pasado que yo nunca conocería. Nunca imaginé que, detrás de esa mujer callada, existía una joven llena de sueños, que amó, que sufrió, que cometió errores y que, sobre todo, intentó protegerme del mundo, aunque en ese intento me protegiera en exceso. La verdad es que nadie está preparado para descubrir hasta dónde puede doler la verdad. Cuando llega, no pide permiso. Lo invade todo. Al principio el dolor es tan grande que parece que el suelo desaparece bajo tus pies. Dormir se vuelve complicado, comer también, hasta respirar se siente difícil. Sentir rabia, sí. Dolor, culpa, lloré, lo cuestioné todo. Durante días pensé que jamás podría perdonar a mi madre, ni a mí misma por no haber sospechado antes. Pero poco a poco entendí que todos arrastramos miedos e inseguridades, que a veces cerramos intentando acertar que mentimos para evitar el dolor, y que al final solo crecemos cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro y aceptar nuestras propias fragilidades. También comprendí que cada familia guarda sus propios secretos, por más perfecta que parezca desde fuera. Lo que nos diferencia no son las mentiras, sino la valentía para enfrentarlas y buscar comprensión. Pasé noches preguntándome, ¿y si nunca hubiera descubierto nada? ¿Cómo sería mi vida ahora? ¿Seguiría viviendo una mentira cómoda o sentiría siempre ese vacío, esa sensación de que algo faltaba? Sé que aún me llevará tiempo sanar completamente. Hay preguntas que tal vez nunca tengan respuesta y ausencias que dolerán siempre. Echo de menos a un padre presente, echo de menos haber crecido en una familia sin tantos silencios, pero ahora entiendo que incluso los silencios cuentan una historia. Hoy me siento más ligera. Sé quién soy, sé de dónde vengo, sé que mi historia tiene fallos, vacíos, sorpresas y hasta capítulos que yo no habría elegido. Y aún así, es mi historia,
La relación con mi madre nunca será la misma, pero tal vez, por fin, sea real. Sin máscaras, sin miedos, sin secretos insoportables entre nosotras. Descubrí que el perdón no es un regalo que se le da al otro, sino una libertad que nos damos a nosotros mismos. Perdonar no es olvidar ni fingir que nada ocurrió. Es mirar las cicatrices con honestidad, aceptar que duelen, pero decidir seguir adelante igualmente. Y desde ese perdón es posible construir algo nuevo, incluso sobre ruinas. He aprendido a valorar los pequeños gestos, una conversación tranquila, un abrazo inesperado, un desayuno silencioso pero sincero. Vi cómo mi madre se transformó delante de mis ojos. Ella sigue sintiendo culpa, sigue teniendo miedo, pero ya no está sola. Yo tampoco. Quiero que tú, que has llegado hasta aquí con mi historia, sepas que nadie está solo. Cada familia tiene sus dolores, sus silencios, sus secretos guardados bajo 7 llaves. A veces, lo que parece imposible de enfrentar es precisamente lo que puede cambiarlo todo. No importa si la verdad es dolorosa o liberadora. Enfrentar lo que nos atormenta siempre es un paso hacia nuestra propia fortaleza. Si puedo dejarte una lección, sería esta. No tengas miedo de buscar respuestas. No tengas miedo de preguntar, de conversar, de escuchar incluso lo que no querías oír. La verdad puede destruir, pero también puede reconstruir. Y si el dolor llega, déjalo entrar. Llora, permítete sentir, pero nunca renuncies a empezar de nuevo. La vida no está hecha solo de finales felices, sino de comienzos valientes. No importa cuántas veces la vida te derribe. Lo importante es levantarse, mirarse al espejo y reconocerse, incluso con todas las imperfecciones. Hoy, cuando miro a mi madre, veo no solo a la mujer que me crió, sino a alguien que también necesitó amor, comprensión y coraje para seguir adelante. Veo que nadie es solo víctima o villano en su propia historia. Todos somos un poco de cada cosa, llenos de dudas, intentando acertar, tropezando y volviendo a empezar día tras día. Aprendí que amar de verdad es aceptar al otro por completo, con luces y sombras, con secretos y confesiones, con errores y aciertos. Si esta historia ha tocado tu corazón, quiero saber, ¿has pasado alguna vez por algo parecido? ¿Hay un secreto en tu familia? ¿Una verdad que lo cambió todo? ¿O una herida que aún no ha sanado? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte, conocer tu experiencia. Aquí nadie juzga. Solo acogemos. Y si quieres seguir escuchando historias reales, llenas de emoción, valentía y nuevos comienzos, suscríbete al canal. Aún queda mucho por compartir, por vivir y por transformar junto a vosotros. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que tu verdad también te libere, igual que me liberó a mí. Y pase lo que pase en el futuro, que nunca te falte el coraje de volver a empezar.